Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 7, que dice así: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. El mensaje de esta mañana es los evangélicos y la política. Como aplicado a David y a su familia regia, y así tenemos en primer lugar el deber de los magistrados, como lo fue el rey David, el gobernante de Israel, por el lapso de 40 años. Dios está hablando a un rey, no para halagarlo con alabanzas por su alto cargo, no para lisonjearlo por lo que gobernaba a su pueblo, y la grandeza de su poder no representaba absolutamente nada para el Señor, sino para declararle cuál es su deber. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová ha hablado por él. Habla en la vida de David y le dice que él ha de ser justo como gobernante en medio de los hombres, y que su gobierno lo haga en el temor de Dios. Eso es lo que falta, lo que no existe en el 99.9% de los gobernantes, así digan que creen en Dios. Son los hechos, las actitudes, los comportamientos y las conductas la que hacen reflejar si esa persona en realidad cree a la palabra del Señor y teme el santo nombre del Señor Jesucristo. Considérese que temor no es miedo ni terror, es respeto, reverencia, temor y temblor espiritual. Lo mismo digamos con los jefes subalternos. Recuerden los que mandan en las naciones, que no están puestos para domeñar bestias, sino para dirigir personas. Gobiernan entre hombres que tienen sus necedades y debilidades, y no hay más remedio que aguantarlas y corregirlas en lo mejor que puedan. Se convierte un gobernante de determinada nación prácticamente en un padre espiritual, porque él debe y tiene que condolerse de la situación que
embarga, acontece y sucede en la vida de sus gobernados. Los estados, las naciones, las repúblicas no son propiedad de los gobernantes. Ellos son administradores. Son ellos los mandados, los mandantes. Son aquellos que los eligieron. Por lo tanto, los han elegido para que cumplan un plan de trabajo, un proyecto que presentaron, y ese proyecto tiene que estar ceñido en el marco de la honestidad, del respeto, de la honorabilidad. Estos hombres han de gobernar en el temor de Dios, esto es, con la reverencia debida al Supremo Señor, a nuestro Señor Jesucristo. También deben promover en sus súbditos el mismo temor en el Señor, sin el cual una sociedad pacífica y próspera no puede subsistir ni desarrollar. El que sí gobierna será como la luz de la mañana, como enseña la Biblia en este precioso espacio que nos dice en el verso 4 del capítulo 23 de Segunda de Samuel. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Un gobernante improductivo, un gobernante que diezma, solaza y destruye la economía de una nación, no le espera otra cosa sino el juicio del Señor. Así lo dice la Biblia, que Él va a juzgar a los reyes y gobernantes de todas las naciones. Y algo más, el Señor, para que muchos gobernantes no piensen de que son insustituibles, de que no hay nadie mejor que ellos, el Señor le dice por su santa palabra en Isaías capítulo 40, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, dice Isaías capítulo 40, verso 23. De tal manera, de tal forma, que si este gobernante es una luz, es una bendición para una nación entera, pues hace ver las cosas como son y nos precave de los peligros y obstáculos que se cruzan en nuestro camino. El gobernante avisora lo que va a acontecer, el líder que ha puesto Dios, porque Él es el que pone reyes y quita reyes, y no obedece a los santos designios de Dios y a las promesas que la persona hizo en campaña, le va a costar una tremenda situación personal con el Señor Jesucristo. Pocos son los que van a negar que hay corrupción en la política, al menos en estos tiempos de tan agitada situación en muchas naciones. Pero la solución no es darse al escepticismo, caer en el cinismo o abrazar la suciedad, sino que la gente decente agarre la escoba y se ponga a limpiar. Cada vez que el sistema es retorcido y manipulado a la hora de tomar decisiones, la corrupción entra en el sistema y es un espíritu tan sigiloso, tan artificioso, que muchas veces el ser humano no se da cuenta, el gobernante y los que le rodean no se dan cuenta de la situación que están aconteciendo para ellos, de lo que va a venir. Por eso, cada vez que este sistema retorcido y manipulado entra y llega, debe ser limpiada la casa de gobierno. Los ciudadanos
tienen siempre la posibilidad de usar las elecciones, las manifestaciones públicas, la investigación y los tribunales para hacer limpieza. Desde luego, cuando los tribunales son imparciales y quienes lo integran están llenos de idoneidad, porque esos son requisitos subjetivos para que haya una eficiente y racional administración de justicia. Nunca resolveremos el problema de la corrupción en la política alejándonos de ella o dejándola en manos de otros. Siempre se da mayor grado de inmoralidad allí donde el pueblo abandona y no participa, lo que electoralmente se llama el ausentismo. Hay personas que no van a sufragar y más adelante presentan una justificación, aún a veces hasta mintiendo, diciendo que han estado enfermos ese día, que han estado en el seguro social, algún médico particular, etcétera, y no fueron a sufragar. Y el voto, el sufragio, es una de las maneras de decidir la suerte y el destino de una nación. Algunos se automarginan de la participación política porque en realidad no entienden el proceso o los asuntos que se discuten. Muchas veces el político emplea una terminología bastante intrínseca que el oyente, el hombre natural, el ciudadano común y corriente no entiende qué es lo que quiere decir. A veces están hablando de situaciones económicas y ellos piensan de que estamos nadando sobre los dólares cuando hay el gran compromiso del préstamo, del endeudamiento público. Y esa situación viene a repercutir en estándares posteriores cuando ya nos hemos dado cuenta que la situación económica es imposible. Algunos se automarginan y piensan de que no deben estar en la mesa de discusión, quizá con la intención de no cometer errores o de no enturbiar más las aguas, se quedan al margen. Dicen, yo no soy político, yo soy apolítico, yo no me meto en ello, yo prefiero estar aislado. No, todos somos parte de esta comunidad, integramos la comunidad. Y si nosotros amamos al país, queremos esta tierra donde el Señor nos ha puesto, queremos que esta tierra sea próspera y bendecida por el poder de la palabra de Dios. El hombre no va a bendecir nada. El hombre busca es el recurso, el medio para poder realizar una obra. Y ahí estamos viendo la situación que vive el Ecuador, una situación deprimente, donde se hablaba de un éxito de plan económico, pero ahora vemos que cuando dice nuestro actual presidente que la mesa servida estaban los platos, pero los platos estaban vacíos, las ollas vacías, porque todo está endeudado, está lleno de préstamos. Ecuador tiene que pagar porque estamos endeudados en cantidades astronómicas. Y la realidad lo está hablando. Este comportamiento de no participar puede enmascararse como humildad, pero probablemente no sea otra cosa que pura ignorancia e indolencia. Ignorar los problemas sociales. Nos lamentamos, pero no somos parte de la solución al problema. Nos lamentamos, pero no aportamos con un criterio fundamentado para que se resuelva la situación, para que haya una válvula de escape y la situación se normalice. Según la Biblia, la pereza es tan mala como la arrogancia. Pecamos cuando pensamos
excesivamente acerca de nosotros, pero también pecamos cuando tenemos un concepto pobre de nosotros mismos. Muchas veces pensamos que nosotros somos la solución al problema del país, pero ese pensar es solamente una idea, un concepto, una definición, pero todo esto tiene que estar plasmado en una realidad sostenida, de la cual hasta la presente no pueden salir muchas naciones. No somos, por supuesto, nosotros los que estamos en este ámbito, en el ámbito de una sociedad en desarrollo, los supermanes, pero tampoco somos los gusanos. Encontramos también que la buena política está basada en el principio de participación. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijera el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Si el pueblo permite que sea el gobierno de los profesionales de la política, tengamos la seguridad de que los resultados será para el beneficio de esos profesionales de la política y no para el bien común. Tanto que se hablaba aquí en nuestro país que la oligarquía, que la plutocracia, que los aristócratas, que los dueños del país, pero los resultados nos están hablando de que no se ha avanzado nada y que se ha copiado esquemas y aún con agresividad de lo que se hizo anteriormente. Tenemos que tener muy presente el criterio de algunos psicólogos. Dicen que la mayoría de la gente que se corrompe por la influencia del poder político es porque entra en la arena política a fin de llenar un vacío en su corazón. Y es posible, porque yo conozco mucha gente que fueron pobres y ahora son millonarios. Gentes que tenían negocios pequeños y ahora son empresarios, no solo en Ecuador, son empresarios fuera de Ecuador, accionistas de bancos. ¡Qué terrible! Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda fiscalizar esa situación. Pero el hombre corriente común, el trabajador, el obrero, el empleado, tiene que declarar al Servicio de Rentas Internas su ingreso. Está controlado, su estándar económico está vigilado, pero algún momento esto tiene que salir a la luz, porque el Señor nada lo deja en la oscuridad, todo sale a la luz. Entonces, este concepto de los psicólogos nos deja ver que las necesidades del ego de estas personas son generalmente enormes. Hay personas que se han graduado como profesionales, nunca ejercieron la profesión y a base de la política son grandes millonarios. Y no me venga a decir de que yo no tengo cuenta bancaria, vaya vea que en mi cuenta de ahorro tengo $500. Si hubiera un régimen duro, rígido, donde las cuentas se las revisen con severidad, va a salir mucha agua, va a correr debajo del río. Por hablarlo así con un pleonasmo, por no decir que las aguas corren debajo del puente, las aguas debajo del río, es decir, todo está tapado superficialmente. Y por eso encontramos que el uso de ese poder, del poder político, se hace un ejercicio egoísta. Se supone entonces que los cristianos evangélicos son gente que conoce y experimenta el amor y la presencia de Dios.
Han llenado con el Espíritu Santo el vacío de su vida. Su dirección de la vida es clara al caminar de acuerdo con los mandamientos de Dios. No robarás, no hurtarás, no matarás, no mentirás, no darás falso testimonio. No necesitan la aceptación, la aprobación ni el aplauso de nadie. Lo tiene ya en Dios. Están en paz con Dios como el prójimo con ellos mismos. Debido a estas características espirituales, los cristianos evangélicos son en potencia los mejores candidatos para ejercer el poder político con sentido de responsabilidad, ya que son seguidores de Jesucristo, que han aceptado el papel de siervos de la vida. Hay que vivir para servir, no hay que ser servido para poder vivir. Y esa actitud correcta para ejercer el poder político, sentirse siervo de los demás, como el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, enseña Mateo 20:28. El sistema político podría ser mejorado sustancialmente si los cristianos auténticos participaran activamente en el proceso político. Hay verdadero beneficio y bendición para el país cuando los cristianos cumplen seriamente con sus responsabilidades ciudadanas. Enseña Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Lo mismo fue una gran bendición para dos naciones paganas, como fueron Egipto y Babilonia, que hombres con el temor de Dios, como José y Daniel, las rigieran como jefes de gobierno. No tenemos que ser políticos profesionales para saber, escuchar, evaluar, leer, hablar claro y fuerte, escribir cartas, apoyar candidatos y sufragar. Todo lo que se requiere es ser un ciudadano preocupado y responsable por los destinos de una nación donde esa persona está radicada, donde esa persona nació. Dice Primera de Crónicas 19:13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Señor mi Dios, ten clemencia de Ecuador. Pon hombres que te teman, pon mujeres que te teman, personas que estén solamente con una sola mirada en tu presencia y que sientan en su corazón el servicio a su prójimo, el servicio a los demás. No se ha dado el Ecuador a nadie como su hacienda particular, se le ha dado como administrador de la cosa pública, porque ese es el espíritu de la política. La política la describió Aristóteles como el arte de gobernar la cosa pública, no el arte de enriquecerse de la cosa pública. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.